Nosotros desde Aula nos interesamos en el informe que sacasteis en Save the Children de cerrar la brecha, impacto educativo y propuestas de equidad para la desescalada, era el nombre. Sí. Eres el autor, si no me equivoco, ¿no? Sí. Bueno, soy la persona que lo ha coordinado, digamos, porque lo hemos Vale, hecho todo el departamento. Ha sido una vale. labor Entonces, colectiva, pero... según hemos visto en el informe, el cierre de las escuelas ha traído consigo pues, la reducción de tiempo lectivo, decía, la desvinculación con la escuela y el traslado de la docencia al entorno digital. Entonces, estos tres factores, ¿crees que se afrontan de manera muy diferente según el extracto socioeconómico de las familias? O dicho de otro modo, ¿qué impacto está teniendo esta pandemia en la equidad educativa en este país? Bueno, como síntesis, como frase de síntesis para empezar, los datos apuntan a que va a crecer la brecha de desigualdad educativa en España como consecuencia de la pandemia. De hecho, todavía no tenemos datos empíricos aquí en España, pero ya hay unos datos, por ejemplo, que acaban de salir en Flandes, en Bélgica, con datos ya de análisis de rendimiento educativo y ya se empieza a ver que crece la brecha claramente en función del nivel socioeconómico del alumnado, ¿no? Por una parte, el salto a una educación digital improvisada a- con la que se ha respondido como se ha podido, pero no estábamos preparados, supone no solo la brecha de los dispositivos, que de la que siempre hablamos, es la brecha, o sea, hay muchas otras brechas, es decir, es la brecha de las familias que no tienen el capital cultural para poder apoyar a sus hijos e hijas con las tareas, o que hay situaciones muy críticas en algunas familias y lamentablemente no tienen el tiempo y la prioridad en eso cuando, por ejemplo, están perdiendo su empleo, ¿no? Es la brecha de no tener un espacio adecuado, no haber tenido durante el tiempo del confinamiento un espacio adecuado donde estudiar. am, es la brecha entre centros educativos, que en España es muy clara. España es el país, salía en PISA este año, en PISA 2018, España es el país de Europa donde los centros desfavorecidos, la diferencia entre los centros que escolarizan al alumnado desfavorecido y los que escolarizan alumnado con alto nivel de recursos, esa diferencia en términos de instalaciones, personal, material, es más grande. Por tanto, estamos diciendo que teníamos centros educativos que tenían muchos problemas de dotación y que se han enfrentado a una situación muy complicada, ¿no? Y luego tú lo decías, la otra cuestión creo que es importante es la cuestión de la crisis económica, y esto está muy estudiado. Cuando la situación laboral de los padres empeora, eso tiene un impacto claro sobre el rendimiento educativo de los niños y niñas. Por tanto, la situación que estamos viendo a nivel económico apunta a que todo esto va a tener un impacto. Y luego, además, nosotros sacamos el informe intentando que se tomaran las medidas de cara al inicio de curso. Am, Algunas medidas se han tomado, otras probablemente no han sido suficientes. Hablemos de brecha digital, ¿no? Porque sin duda la pandemia ha traído una creciente brecha digital, aparte de todas estas otras brechas que comentabas. Entonces, esta brecha digital, ¿cómo se ha enfrentado la comunidad educativa en este reto y cuáles son las claves para abordarla de aquí al futuro más inmediato? Porque esto ha llegado, o sea, la educación en línea, la educación semipresencial, parece que está llegando ahora para quedarse, aunque sea por estos meses, ¿no? Hasta que salgamos de esta pandemia. Sí, bueno, efectivamente, hay una razón de fondo para pensar que la educación digital ha venido para quedarse más allá de la situación de pandemia, y es que sabemos que la competencia digital es fundamental. O sea, es la nueva alfabetización para que un niño, una niña, un joven se pueda mover en el mundo, relacionarse con el resto del mundo, tener oportunidades de empleo, ¿no? Por tanto, es un factor de inclusión. Y la otra cuestión es que es verdad que tenemos una pandemia que no sabemos cuándo se va a resolver y que además es posible, y yo sé que esto a veces suena, a mucha gente se escandaliza cuando lo digo, pero hay datos que apuntan a que no puede que no sea la primera pandemia a la que nos enfrentemos. Por tanto, nuestro sistema educativo tiene que estar preparado, tiene que tener ese plan de contingencia para poder saltar a lo digital. ¿Qué ocurre? Bueno, los datos apuntan a que no estábamos preparados, se está respondiendo como se está pudiendo.
no teníamos los dispositivos, pero ya digo, no hay que poner el énfasis solo en los dispositivos, sino en la preparación. Es decir, cuando hablamos de educación, o sea, es importante obviamente tener la infraestructura, pero esto yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como que pensáramos que porque una niña o un niño esté sentado en clase, tenga una libreta y un bolígrafo, aprende. Y sabemos que no. Es decir, y el gran problema que teníamos era que, pues creo que en torno a un 40% del profesorado reconocía que no tenía la capacidad para poder utilizar las tecnologías en su docencia, ¿no? Y que tampoco tenía acceso a formación para poder actualizarse, ¿no? Entonces esa es una cuestión clave. Por una parte está claro que hay que trabajar en los dispositivos. Durante la crisis lo que hemos visto es que se han intentado por parte de las administraciones poner dispositivos, pero estaban lejos de la necesidad. Es decir, estamos hablando de que en torno entre un 5 y un 9% del alumnado no tenía dispositivos en casa. Y además, ojo, no es un problema solo de tener un dispositivo, porque si hay un dispositivo pero hay 2 niños o hay 3 niños en casa, no nos sirve. Por tanto, esa cuenta se complica más porque lo que vemos es que muchas familias tienen un solo dispositivo. Pero además necesitamos trabajar la parte de la formación, es decir, el cambio metodológico para que se sepa trabajar a distancia o semipresencial, que es una manera de trabajar a nivel educativo distinta. Por ejemplo, cómo se puede hacer el trabajo, tener plataformas para que el alumnado puedan trabajar entre ellos, más en equipo, utilizar, incluso cómo evaluar, ¿no?, a distancia. Es decir, hay muchos elementos ahí y también la alfabetización de la familia. Y esto es una cosa importante. Una de las grandes brechas que hemos tenido no era solo ya el profesorado o los dispositivos, era que muchas familias tampoco están acostumbradas a utilizar plataformas digitales y por tanto les era más difícil acompañar a sus hijos e hijas, ¿no? Al hilo de lo que comentas, claro, aparte de la brecha digital está también el impacto psicosocial, que también lo comentabais en el informe, porque el impacto psicosocial del confinamiento también depende del origen socioeconómico, porque no ha afectado de la misma manera a todas las familias. ¿Qué papel juega o podría jugar a futuro la educación emocional en todo esto? ¿Sería importante tomarla en serio e incorporarla quizá al currículo educativo? O sea, nosotros creemos que esta crisis puede ser una oportunidad. En general, en el contexto se utiliza sobre todo en desastres naturales, se habla de reconstruir mejor, build back better en inglés, que es la idea de aprovechar una crisis para reconstruir de manera distinta, corrigiendo los problemas que tenías antes. Y esto es un buen ejemplo de eso. Es decir, tenemos una oportunidad de incorporar como respuesta a esta crisis una carencia que teníamos en el sistema, que era la atención a las competencias socioemocionales. Está claro que lo necesitamos como respuesta a la crisis. Es verdad que los datos lo que apuntan es que cuando estar confinado con una familia que tiene una situación de estrés económico, tenemos que recordar que hay familias que tienen condiciones de vivienda muy precarias. Es decir, estamos hablando en torno a un cuarto de las familias, de los niños y niñas que viven en familias en situación de pobreza, tienen problemas para calentar la casa, o tienen goteras, ah, y hay una parte de ellos que están en condiciones de hacinamiento, y todo esto tiene un impacto sobre el bienestar de niños y niñas, además de lo que ya comentaba de el impacto que tiene y que va a tener además en los próximos meses y esperemos que no sea años, el desempleo o la inestabilidad laboral de sus padres. O sea, que todo esto hace un combo que tiene un impacto sobre su bienestar. Por tanto, tiene sentido también incorporarlo porque hay que gestionar lo que se ha vivido. Es decir, esto yo sé que los docentes lo están haciendo. Es decir, hablando con maestros y con profesores, lo primero que te dicen el primer día de clase no vas a hablar dónde nos quedamos la última vez que nos vimos, sino cómo estáis, ¿no? Es la primera pregunta que todos los maestros y maestras están haciendo. Eso está claro, pero es verdad que incorporar esta competencia al sistema significa más cosas que lo que la intuición te dice, ¿no? Por tanto, si lo vamos a incorporar, tenemos que trabajar con los docentes y los docentes para que estén formados y sepan cómo hacerlo. Hay que darle espacio en el currículo, probablemente. Tenemos además también que generar otros recursos, es decir, no es solo, hay una parte que pueden atender docentes, pero también hay cosas que hay que derivarlas, es decir, hay otros problemas psicológicos más complejos que son probablemente una pequeña minoría, pero tienen que tener el recurso para poder derivarlo, es decir, pues qué pasa con los equipos de orientación, qué pasa con los psicólogos, qué pasa incluso con la coordinación entre el sistema educativo y los sistemas de atención primaria a nivel psicológico, por ejemplo, o incluso también atender el bienestar
el bienestar psicológico y emocional también de los propios docentes, ¿no? Que no se nos olvide. Que es difícil poder trabajar el bienestar emocional, la educación emocional, si uno si uno no se ha trabajado uno mismo, ¿no? Entonces, todo esto implica un cambio importante. Y además yo quiero también señalar otra cosa, y es que esto no es solo interesante desde el punto de vista del bienestar socioemocional de niños y niñas, es que sabemos que está conectado también con el aprendizaje. O sea, es decir, que todas las competencias, por ejemplo, de autorregulación, tienen mucho que ver también con el rendimiento escolar. Por tanto, estamos también contribuyendo, además de que, por supuesto, es una competencia más fundamental, pero es que además contribuimos a lo que llamaríamos, digamos, las competencias cognitivas, están conectadas. Desde Aula Intercultural señalamos siempre lo importante que es no dejar a nadie atrás, ¿no? En este curso quizás sea más importante que nunca. Para ello, ¿hacia dónde crees, desde Save the Children, hacia dónde apuntáis que deben ir enfocadas las políticas educativas para intentar paliar la manera de lo posible los efectos que estamos comentando de la COVID-19? Bueno, lo que es claro es que tenemos que asumir, o sea, tenemos que partir de la base de que esta crisis no ha generado problemas nuevos, sino más bien lo que ha hecho ha sido sacar a la luz y agravar un problema que ya tenía nuestro sistema educativo, que era un problema de inequidad, es decir, de desigualdad de oportunidades. Es el primer punto de partida que tenemos del que tenemos que partir y aprovechar esta oportunidad para, para poner las medidas y los recursos para corregir esas brechas, esas desigualdades que se han incrementado. Otro punto de partida claro es que se va a necesitar invertir más e invertir mejor. Es decir, en la recuperación social y económica, en estos planes de recuperación que se están planteando ahora mismo, la educación tiene que ser una prioridad. La equidad educativa, para ser claros también, para focalizar, es decir, la equidad educativa, las políticas de equidad tienen que ser una prioridad con recursos y con adecuadas para atenderlo. ¿Qué tipo de políticas creemos desde Save the Children que son necesarias? Pues más allá de lo que ya he comentado, de lo que tiene que ver con digitalización, con una digitalización inclusiva, por ejemplo, hay cosas que sabemos que funcionan, es decir, el refuerzo escolar, por ejemplo, las políticas de apoyo y refuerzo escolar son algo que funciona y plantearlo como alternativa, por ejemplo, a la repetición, que es una medida que España tiene muy, muy extendida, de los países de Europa que más la utiliza y que es absolutamente ineficaz y que estamos tirando el dinero. Entonces, sustituir esas políticas, por ejemplo, de repetición, que están además directamente vinculadas con nuestros problemas de fracaso y de abandono escolar, pues reorientarlo hacia, por ejemplo, políticas de apoyo y de refuerzo. Tenemos centros educativos que tienen problemas de recursos, tanto de profesorado, de formación de su profesorado, como material o instalaciones. Tenemos que invertir, por tanto, una política, por ejemplo, de dotación de recursos extra a los centros educativos que están escolarizando ese alumnado desfavorecido. Sería otra vía importante. Otra cuestión también clave es la educación infantil de primer ciclo. Sabemos que si queremos corregir las desigualdades cuando empiezan, porque eso es mucho más fácil que hacerlo después, tenemos que asegurar, y ahora mismo no pasa, que las familias, que los niños y niñas más desfavorecidos acceden a esa educación. ¿Qué otros temas? Pues educación emocional, que ya lo hemos comentado, y apoyo psicosocial, revisar el currículo, y esto creo que es una cosa también evidente, ¿no? Que tenemos un currículo sobrecargado, muy fragmentado, que no se trabaja lo suficiente por competencias, y ahora precisamente lo estamos viendo, es decir, que no estamos siendo capaces, ya de por sí normalmente los centros los docentes tienen muchas dificultades, pero ahora mucho más para poder cubrir todo el currículo. Entonces, probablemente es una oportunidad para revisarlo y seleccionar lo esencial y dar más autonomía a los centros educativos y a los docentes. Y una última cosa que comentaría sería todo el tema de becas y ayudas, ¿no? Nos enfrentamos ante un momento muy crítico para las familias. Ya antes de esta crisis, los datos apuntaban a que las familias tenían problemas para cubrir los costes educativos. Imaginémonos ahora con la situación laboral económica que van a tener. Por tanto, sería fundamental que, por ejemplo, las becas comedor lleguen a toda la familia en situación de pobreza, que ahora mismo no pasa, que las becas de material escolar también, generalizar estos sistemas de préstamo de dispositivos y de libros, y que haya unas becas también, nosotros le llamamos becas salario, es decir, hay familias, hay chavales que se van a ver, en cuanto se recupere un poco el empleo, van a tener un incentivo enorme por la situación que tienen en su familia de dejar los estudios y marcharse a trabajar. Y esto es un factor que
bueno, pues a trabajar en empleos precarios. Entonces tenemos que evitar por todos los medios que eso pase, ¿no? Y reducir nuestra tasa de abandono escolar. Entonces, por ejemplo, unas becas que compensen esa atracción del mercado laboral y que les incentiven a quedarse y a estudiar bachillerato o FP, pues sería otra vía importante. Sí, esto que comentabas del abandono escolar enlaza con el impacto de la pobreza y la exclusión social, que se hace mucho mayor cuando ponemos la mirada en infancia y en el abandono o en el rendimiento escolar. Este boletín que vamos a sacar también lo enlazaremos con el 17 de octubre, que es el Día Internacional para erradicar la pobreza, y según datos de Save the Children, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión afecta a más de un 28% de niños y niñas en España, porque la educación universal y gratuita no se traduce en equidad educativa, que es lo que comentabas. ¿Qué factores influyen para esta situación? Bueno, lo que pasa en España básicamente es que nuestros problemas, hay una conexión entre repetición de cursos, fracaso y abandono, que fundamentalmente se están cebando, se están concentrando en el alumnado más desfavorecido. Es decir, que gran parte de los problemas de nuestro sistema educativo son fundamentalmente unos problemas de equidad educativa, de igualdad de oportunidades. Y esto se conecta con la pobreza de una manera muy perversa. Es decir, la cifra es el 27,4% de niños y niñas que en España, según los últimos datos, están en situación de pobreza. Es muy perverso porque si tu origen social está conectado con tus resultados educativos y, por tanto, y tus resultados educativos, es decir, el nivel educativo que alcances, condiciona el acceder o no a un empleo, y lo que está pasando es que estos chavales no solo es que se estén acaben por repetir, fracasar y en muchos casos abandonar, sino que además eso implica precariedad en el empleo, en muchos casos desempleo, a problemas de exclusión social, y en última instancia de lo que estamos hablando es de que se hereda de generación en generación la exclusión social y la pobreza. Es decir, no es solo un problema de pobreza de partida, sino que es que la pobreza se traduce en pobreza para tus hijos, y eso es muy grave. Es decir, que un país no sea capaz de garantizar. Es un problema grave en términos de justicia social, pero además es grave en términos económicos. Es decir, estamos, se puede decir así, desperdiciando lo que esas personas, esos niños y niñas y futuros adultos y adultas pueden aportar a la sociedad. Por tanto, estamos perdiendo todas, y está perdiendo también nuestra economía, de que esas personas no estén aportando todo lo que podrían a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, básicamente necesitamos políticas de equidad, necesitamos poner el foco en estos problemas de los que hablaba y tomar decisiones y hacer cambios. Invertir más, pero sobre todo yo creo que es importante también pensar que hay que invertir mejor en educación y en políticas que corrijan estas desigualdades. Hablemos ahora de segregación escolar, ¿no? Porque los datos de Save the Children se unen también al reciente informe del relator de la ONU para luchar contra la pobreza, que confirmaba que la segregación escolar en nuestro país es uno de los vectores transversales que cruzan nuestro sistema educativo. Entonces, en el informe de la ONU se aseguraba, por ejemplo, que se concentran en escuelas segregadas el 44% de los estudiantes y el 72% de los niños y niñas en situaciones vulnerables. Pues se une con el tema de pobreza y exclusión social, porque se concentran en determinados centros educativos. Sí, y además sabemos, o sea, esto está bastante estudiado, que cuando mezclamos en un mismo aula, en un mismo centro, niños y niñas de distinto origen social, eso beneficia a aquellos que van peor si lo hacemos de manera equilibrada, sin que perjudique a aquellos que parten de una familia con recursos, ¿no? Por tanto, lo que tiene sentido desde el punto de vista de la eficiencia y de la eficacia del sistema educativo es no concentrar las necesidades y los problemas en un mismo centro. Pero eso no es lo que está pasando en España. Los datos que refleja el relator son datos que desde Save the Children llevamos ya bastantes años denunciando. Es que España tiene un problema de segregación escolar. Los últimos datos lo que reflejan es una ligera mejora, sobre todo porque hay comunidades autónomas que han empezado a tomar decisiones. Por ejemplo, yo creo que es positivo el caso de Cataluña, que ha empezado a bajar porque sus ayuntamientos están bastante, y la comunidad autónoma está bastante comprometida, pero tenemos algunas comunidades autónomas, como es el caso, por ejemplo, de Madrid, de la Comunidad de Madrid, de Andalucía también está subiendo, Euskadi también,
donde sigue creciendo. Madrid, en este caso, es ya el segundo territorio de toda la OCDE, después de Chile, con más segregación en sus escuelas por el nivel socioeconómico de las familias. Basta visitar un centro educativo, que es un término feo, pero nosotros, para que la gente se haga una idea, le llamamos centro keto, ver lo difícil que supone gestionar un aula donde la mayoría del alumnado tiene familias que no pueden acompañarle, donde tienen situaciones críticas, donde no tienen recursos para pagar el material. Es decir, todos estos problemas de los que hablábamos de desconexión se hacen mucho más difíciles cuando los concentras a todos en el mismo centro. Y además, el otro problema que tiene España es que concentra los problemas, las necesidades, pero no concentra los recursos. Es decir, los centros que escolarizan este alumnado más desfavorecido tienen comparativamente menos recursos que aquellos que escolarizan al alumnado más favorecido. Por tanto, es decir, es completamente perverso. Entonces necesitamos políticas, necesitamos marcarnos como un objetivo claro el combatir la segregación escolar y tomar decisiones. Y aquí además hay una cosa importante, que a menudo se piensa que la segregación escolar es exclusivamente resultado de dónde vive la gente. Y esto es un tópico, un prejuicio que la investigación ha demostrado que no. Es decir, por el caso, por ejemplo, de Madrid, sabemos que solo el 50% de la segregación es resultado de dónde vive la gente. El otro 50% es resultado de las políticas. Por eso significa que podemos cambiar mucho si cambiamos las políticas, no solo desde el punto de vista de los recursos, sino también desde el punto de vista de la admisión, por ejemplo, fijando límites a la cantidad de alumnado desfavorecido que puede acabar en un centro, o por ejemplo limitando lo que se llama la matrícula viva, es decir, alumnos que llegan a mitad de curso, que suelen ser mayormente de origen migrante, que a veces acumulan pues, problemas para hablar la lengua de escolarización, que ¿dónde acaban? Pues en el centro que le quedan plazas, que suele ser un centro estigmatizado, que tiene un problema de segregación, y entonces así perpetuamos el problema. Es decir, hay que tomar medidas. Y ya para finalizar, ¿crees que toda esta situación generada por la pandemia, volviendo un poco al informe de cerrar la brecha, puede ser una oportunidad o la podemos tomar como una oportunidad para intentar cambiar o al menos reconstruir un poco el sistema educativo de este país, como poner el inicio en esta situación tan rara que nos está tocando vivir? Bueno, yo creo que la crisis, o sea, desde Save the Children lo que vemos es que la crisis ha sacado a la luz a los problemas de inequidad que estaban ahí, pero de los que hablábamos poco. Y el hecho de que llevemos unos meses hablando de brechas, hablando de desigualdades, pues ya es un paso. Es decir, nos estamos haciendo más conscientes, incluso de que cuando se habla de brecha digital se dice no es brecha digital, es brecha social. Es decir, nos estamos haciendo muy conscientes de unas desigualdades que no son nuevas y que ya estaban. Por lo tanto, eso ya es un primer paso de conciencia que ya se ha hecho. Ahora lo que nos falta es que las medidas vayan dirigidas a resolver eso. Nosotros sí que creemos que hay una oportunidad, de hecho es claro, es decir, van a venir, son 140.000 millones de la Unión Europea para reconstruir social y económicamente nuestro país. Entonces, lo que es importante es qué papel va a jugar la educación y las políticas para corregir estas desigualdades educativas en esos planes. Es decir, vamos a poner en el centro de esos planes la educación. Esa es una de las cuestiones clave. La oportunidad es clara, o sea, es decir, nos va a llegar dinero. Hay un planteamiento además político de cambiar cosas, es decir, esta idea de la resiliencia, es decir, de aprovechar que reconstruimos para cambiar cosas para que en el futuro estemos más preparados, está en el debate, está en la agenda. Ahora lo que tenemos que conseguir, y aquí pues probablemente hay una cuestión también de presión de toda la sociedad, de que se coloque en el centro de esas políticas la educación y que todo lo que hemos hablado esté en esa agenda de reconstrucción europea, nacional y también autonómica y local. Muy bien, pues muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a vosotros, a vosotras.